Son las 7:33. Saludamos al economista Otto Sonnenhorster. Él fue vicepresidente y fue también candidato a la presidencia de la República. Economista Sonnenhorster, bienvenido. Mientras una asamblea constituyente podría ofrecer una oportunidad para transformar profundamente el sistema político y jurídico de Ecuador, también se advierte, plantea riesgos significativos en términos de costos e incertidumbre. La decisión dependerá de si los beneficios potenciales superan los desafíos asociados. Sería importante en esta mañana conversar con usted, conocer su punto de vista sobre esta coyuntura anunciada ya por el gobierno de Noboa. Hola, Gustavo, no sé si me escuchan. Perfectamente, adelante. Bueno, primero felicitarlos por el resumen que hicieron. Me pareció muy claro y muy objetivo. ¿Vale la pena hacer una constituyente? Y la respuesta será depende. Depende de cuál es el objetivo del gobierno, objetivo que aún no ha sido explicado, ¿no? Porque si las reformas son menores o los cambios que aspiran a hacer, incluido la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, se pueden hacer vía enmienda o reforma, pues evidentemente, y sobre todo viendo que ya van a consolidar una mayoría importante en la Asamblea, me refiero al oficialismo, evidentemente el camino sería por ahí. Ahorraría tiempo, recursos e incertidumbre. Ahora, si vamos a apostar a reformas estructurales profundas que permitan repensar el modelo económico y el modelo institucional del país, es otro el cantar. Eso viene con potenciales beneficios a futuro y con las desventajas que genera, como ustedes bien describían, los costos de hacer 3 procesos electorales, que es lo que se necesita para una constituyente, el proceso de consulta popular para que la ciudadanía decida si cree conveniente la constituyente, la elección de los asambleístas constituyentes y luego la ratificación de la constitución. 3 procesos electorales, la incertidumbre que genera la expectativa de un cambio y lo que se postergaría potencialmente en inversiones de muchas personas que dirán, tanto dentro y fuera del Ecuador, esperemos a ver cómo queda la Constitución para poder seguir con nuestras inversiones. Entonces, ¿el Ecuador necesita cambios? Sí, muchos. ¿Está el gobierno con claridad respecto a cuáles son esos cambios? Creo que, y ojalá al retorno del presidente, nos den esa respuesta. Economista, muy buenos días. Pues al parecer la constituyente sería uno de los caminos por los cuales va a optar el presidente Daniel Noboa. Le escuchamos al ministro de Gobierno, José de la Gasca, diciendo que incluso esta sería una prioridad cuando el presidente reelecto asuma este nuevo mandato de presidente de la República. Yo le pregunto a usted, en caso de que efectivamente se dé esta constitución, esta nueva constitución tal y como se estaría planteando, ¿cuáles son los cambios? Usted hablaba de que se requieren cambios profundos. ¿Cuáles son estos cambios que usted considera que efectivamente deberían apuntarse, debatirse y discutirse en este proceso constituyente? En lo económico, 2 temas principales. El uno, el manejo o las restricciones que puedan tener los sectores estratégicos, que creo que siempre será una discusión en el Ecuador respecto a las limitantes que tiene la Constitución sobre la obligatoriedad mayoritaria de presencia del Estado y cómo eso puede frenar potenciales inversiones en sectores estratégicos en el Ecuador. Es un tema, pero creo que se puede resolver, mi opinión personal, vía consulta popular o vía legislativa, ¿ya? Lo otro que quizás es un poco más profundo tiene que ver con la sostenibilidad del sistema institucional que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene un Estado que no puede pagar, tanto a nivel nacional, pero sobre todo, y muy poca gente habla de esto, a nivel local. Yo soy una persona que cree mucho en la autonomía y en la descentralización. Creo que es, mientras más cercano el gobierno, mejor para la ciudadanía. Pero hay gobiernos descentralizados, tanto a nivel de GAT parroquial, a nivel de GAT cantonal, a nivel de GAT provincial, que no tienen ni para pagar los sueldos de su personal. O sea, hay municipios tan pequeñitos que no pueden ni pagar las planillas de energía eléctrica del GAT. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar en la palabra autonomía en la descripción institucional del GAT? Si no tienen la autonomía ni de pagar sus cuentas. Entonces yo creo que hay que repensar la posibilidad, vía consulta popular muy probablemente, o bajo la definición de nuevos parámetros para poder ser GAT, de fusionar municipios o de encontrar mecanismos para que los municipios y los gobiernos parroquiales y los gobiernos provinciales
tengan una verdadera independencia, una verdadera autonomía que parte de lo económico. Pero así no puede seguir. Mire, en mi opinión, la mayoría de los problemas de los ecuatorianos empiezan por los servicios básicos, y los servicios básicos los proveen los gobiernos locales. Y hoy la gran mayoría del país, con la honrosa excepción de Cuenca, no tienen ni cobertura de agua potable, peor de saneamiento. Imagínense, o sea, la gran mayoría, incluidas ciudades como Guayaquil y Quito, no tienen completas sus coberturas de servicios básicos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo en el Ecuador si no tenemos ni servicios básicos? Y eso es un problema de gobierno local. Y algo parecido a nivel de gobierno nacional. Hay que repensar una institucionalidad que realmente podamos financiar, sobre todo sin debilitar los servicios que el Estado tiene que ofrecer a la ciudadanía, más bien buscando ahorrar donde hay excesos para poder invertir donde hay escasez. Hay, sin embargo, sobre la constituyente voces calificadas que, conscientes de los riesgos que trae consigo, piensan que no vale la pena. Uno de ellos, Osvaldo Hurtado, quien en declaraciones para Diario Expreso la semana anterior habló en el sentido de que la constituyente va a ser una fuente de conflictos que no le conviene al país ni al gobierno. Hizo votos para que se analicen esas razones y no se incurre en lo que él piensa es un grave error de convocarla. Hay que considerar en esto que Osvaldo Hurtado fue presidente de Ecuador y también presidió la Asamblea Constituyente del año 1977. No, en el 98 fue, estuvo, digamos, la Constitución del 98 la dirigió el expresidente Hurtado. Sí, mire, Gustavo, vuelvo al principio, ¿no? Y un poco a la reflexión que ustedes hacían. Y yo le decía, ¿vale la pena? Y la respuesta es depende. El problema es que el gobierno aún no nos ha comunicado cuál es su objetivo o su estrategia para una constituyente. Fíjese, ambos candidatos finalistas en la segunda vuelta hablaron de una constituyente, ¿ya? En el caso de la lista 5, ya sabemos por los audios delegados cuál era el objetivo de esa constituyente. Ellos dicen que necesitan una constituyente en esos audios, y verifíquenlo, para resolver sus problemas judiciales, ¿verdad? Buscar los plenos poderes y volver a esta historia de los indultos, etc. Bueno, para mí no es sorpresa, siempre me apena que esa sea la agenda de una de las fuerzas políticas más importantes del país. Deberían tener una agenda nacional, priorizando el interés de los ecuatorianos, no sus objetivos personales, pero ya están ahí, ya sea jurídicos, judiciales, económicos, pero ya están ahí grabados, ya sabemos para qué le querían. Que era raro, no era la constitución que ellos habían propuesto y ahora de nuevo la querían cambiar. Era raro, pero bueno, ya queda claro. En el caso del candidato ahora presidente Noboa, yo creo que lo que esperaríamos los ecuatorianos es que al regreso de este viaje que ha iniciado, entiendo que es en aproximadamente unos 10 días que regresa, nos expliquen con claridad cuáles son los objetivos para poder juzgar si vale la pena el riesgo o no, porque coincido con el doctor Hurtado, el riesgo es muy alto, el riesgo de la incertidumbre, de la inestabilidad, de la bronca política, el riesgo de hacer una constitución también deficiente en lo que realmente los ecuatorianos necesitan. Los riesgos son muy altos, pero cuando los objetivos son importantes, vale la pena correr esos riesgos. Si no hay otros caminos que se deben de explorar, que creo que dan más certezas. Además, economista, quizás considera usted que muchos temas importantes del país quedarían en el limbo mientras tanto o postergados mientras tanto. Vivimos una multicrisis aquí en el país desde diversos aspectos, inseguridad, el tema económico. Entonces, mientras se resuelve en 2-3 años el tema de la constituyente, muchas cosas se paralizarán dentro de la Asamblea Nacional, si es que esta sigue funcionando, porque ese también muy probablemente será otro tema que deberá discutirse o deberemos conocer de parte de las propuestas que haga el presidente de la República. Como usted mismo ya manifestaba, todas las inversiones económicas también van a quedarse en un stand-by, es decir, todos los problemas que en este momento vive el país van a patearse hacia adelante mientras se resuelve la constituyente. Sin duda, usted lo ha explicado muy bien. Mire, hay un riesgo real. Como le digo, también es cierto que el Ecuador podría repensar a profundidad su modelo institucional y económico, y entonces si realmente hay una propuesta seria de un cambio profundo, pues lo valoramos. Ahora,
Hasta eso falta por definir. ¿Sería una constituyente de plenos poderes o no? Porque si no es de plenos poderes y vamos a escoger, ojalá y no muchos, no más de 50, 60 legisladores Bueno, constituyentes. ahí, perdón la interrupción, economista, algunos constitucionalistas, de acuerdo a una resolución de la Corte Constitucional, dice que ya no se podría tener una asamblea de plenos poderes, una constituyente. Bueno, fíjense, entonces el legislativo seguiría su rumbo normal y usted tendría una constituyente solo para hacer una constitución. Insisto, ojalá sea una constituyente formada por personas con un nivel, al menos un entendimiento de lo jurídico, pues no, porque ahí habría un rol puntual, que es crear la madre de todas las leyes, que es la Constitución, un rol puntual y específico. Entonces, no puede ir cualquiera a crear una constitución. Tienen que ir personas al menos con entendimiento jurídico, con algo de conocimiento de lo público, ¿verdad? En mi opinión. Y luego, creo que, como usted bien decía, y un poco aterrizando lo que conversábamos al inicio, sí, efectivamente, cualquier inversión importante, cualquier, pues, tanto nacional o extranjera, va a esperar pues, a ver en qué quedan las leyes, porque un cambio de marco jurídico al nivel más alto implica bastante incertidumbre hasta no saber qué va a pasar. Entonces son riesgos que hay que sopesar y hay que definir si se justifica o no incurrir en esos riesgos. Pero como usted dice, esto no detiene, más bien quizás posterga la atención a los graves problemas que enfrenta el país, que pasan, como bien lo dijo, por la parte económica, que está estancada, y por la inseguridad que nos tiene, al menos en la costa del Ecuador, en una situación insufrible sin precedentes. Usted hace no mucho tiempo compartió el poder en una época también muy difícil para el país. ¿Qué es lo que piensa ahora que reflexiona con o sin constituyente? ¿Cómo debe asumir el actual gobierno, que viene fortalecido además por un amplio apoyo del pueblo ecuatoriano, los temas de la violencia, de la falta de oportunidades, falta de empleo, de esa economía fiscal desfalleciente? Mire, el Ecuador viene luchando contra la insostenibilidad fiscal ya 11 años, Gustavo. 11 años y 4 gobiernos. Correa, Moreno, Lazo y Noboa. Y hasta ahora ha sido imposible, o al menos ha sido muy difícil, que las decisiones duras que se han tomado en subsidios, en impuestos, en recortes, terminen brindándole al Ecuador la estabilidad económica que necesita. Por las razones que sean. La más fuerte quizás la pandemia, que afectó sin duda de forma dramática todos los frentes del Ecuador. Después, antes de la pandemia, pero en impacto el terremoto, los apagones, la misma crisis de inseguridad, los paros violentos, todo eso ha hecho que los esfuerzos que se pudieran haber solicitado a los ecuatorianos, porque los esfuerzos los hacen los ecuatorianos, no los gobiernos, ¿ya? Queden diluidos por los pesos adicionales extraordinarios e inesperados con los que se ha tenido que cargar. Y entonces la situación fiscal sigue siendo compleja. ¿Ya? Cuando yo fui gobierno, el tema de inseguridad, la gente no se recordará, no era un problema. Es decir, la extorsión, el secuestro, era marginal, casi inexistente. El sicariato eran 6 de cada 100, perdón, las muertes violentas eran 6 en cada 100.000 habitantes. Hoy, desgraciadamente, hay ciudades, y yo estoy a nada de una de esas ciudades como es Durán, ¿ya? En donde la violencia es mayor que en Puerto Príncipe, Haití. Imagínese usted un país sin gobierno. Entonces, ese problema de violencia que se ha agravado desde el 2021 con profundidad ha afectado también las metas de estabilidad fiscal, porque no se puede atraer inversión, porque la economía se frena. Mire, yo he estado estas últimas 3 semanas en 2 ciudades que yo amo, porque me gustan, que es Cuenca, la una, estuve recién en Cuenca y en Paute, y estuve en Quito este fin de semana. Y es como ir a países distintos cuando uno viene de Guayaquil. Aquí en Guayaquil ya no hay vida comercial en las calles a partir de cierta hora, no hay vida nocturna, los bares, las cafeterías están vacías, el turismo extranjero es casi inexistente. Yo me he impresionado de la vida y la actividad y me ha dado gusto que hay en Quito. Me dio gusto ir en el metro al centro histórico, caminar con el celular en la mano en la calle. Eso es algo aquí en Guayaquil es impensable. Entonces, usted tiene casi que una división de 2 países en uno cuando compara la situación de inseguridad. Y eso que ha empeorado, no tanto, pero ha empeorado también en ciertas ciudades de la sierra.
pero lo de la costa es insufrible y si no se resuelve no vamos a encontrar solución tampoco a los problemas económicos que estamos hablando. Van de la mano, lo uno de lo otro, y ojalá el gobierno sepa comprender y priorizar eso. Y también es importante decir, y con esto termino, disculpe que me extienda, que el nivel de tolerancia que ha podido tener la ciudadanía con un gobierno liderado por un presidente joven que tenía que entrar en una situación extraordinaria post-muerte cruzada a un mandato corto de 18 meses, esa situación de tolerancia va a ser distinta en este segundo mandato del presidente Noboa y las expectativas serán mayores. Se ve reflejado en esa votación, si usted quiere, Gustavo, de casi 56%, que le están ratificando la confianza al presidente, pero también le están diciendo esperamos que los problemas sean resueltos. Y esa expectativa tiene que ser atendida con sentido de urgencia y con visión de futuro. Porque ¿cuál es el desafío para mí del gobierno, del nuevo mandato del presidente Noboa? Tratar de dejar de ser un apagador de incendios, que es en lo que terminamos convertidos los gobernantes en un país como el nuestro, y tratar de proyectar una planificación de país a mediano y largo plazo que nos permita soñar con que hay un camino. Y yo creo que ese es el desafío. Ahora, economista, otro tema en el que hay que pensar y sobre el cual hay que reflexionar es quiénes van a redactar esta constituyente, si va a haber efectivamente una participación mayoritaria de los más diversos sectores de la sociedad, o será esta junta de notables, ¿cómo elegiremos a los asambleístas constituyentes? ¿Cuánta influencia podría tener esta polarización que ya la vemos en la actual Asamblea Nacional o en la Asamblea Nacional electa que entrará en funciones en los próximos días? Pues eso también de alguna manera será determinante. Mire, es que usted toca lo más importante, ¿no? El problema del Ecuador sin duda es institucional, pero el error que cometemos los ecuatorianos es creer que cambiando las leyes se cambian las instituciones. Y en el fondo, en cualquier análisis serio, usted llega a la conclusión que las instituciones las forman las personas, no las leyes. Entonces el marco legal puede ser pulido, puede ser mejorado, pero si usted no logra que las personas correctas lleguen a dirigir las instituciones importantes del país, no habrán cambios. Y permítame tomar un ejemplo. Usted tenía una Corte Constitucional hasta antes del 2018, ¿ya?, que era conformada por amigos del poder. Una de ellas, su vicepresidente, la que lideraba el manejo del caso Soborno desde Carondelet, y luego de Carondelet de manejar el caso Soborno se va a la vicepresidencia de la Corte Constitucional. O sea, imagínense el nivel ético, ¿no?, de esa designación, ¿verdad? Entonces, viene la consulta popular del 2018, se cambia la Corte Constitucional con todas las críticas que usted pueda hacer. Era una Corte Constitucional bastante más respetable, al menos en lo ético. Y se convirtió en una institución, a mi criterio, con la que he tenido diferencias, que ha cometido errores, pero una institución respetable, en donde nadie volvió a hablar de que eran jueces de bolsillo, dependientes del poder, corruptos, nadie. Yo no volví a escuchar. Habían discusiones ya más a nivel ideológico, si se quiere, y de eso se trata. Entonces, usted con el mismo marco jurídico, la misma institución, pudo hacer un mejor papel. ¿Por qué? Porque las instituciones las forman las personas. Lo mismo con la Fiscalía, lo mismo con la Contraloría, con el mismo marco jurídico, pero llevando a las personas correctas, logrando que las personas honestas, con valores, con principios, estén dispuestos a asumir esos desafíos. Bueno, habrá mejorado bastante la situación. Pero eso es cada vez más difícil, porque hay quienes se han encargado de convertir a la política en una cloaca, para ahuyentar a la gente decente, para que se queden solo ellos haciendo lo único que saben hacer, que es atender sus motivaciones personales, ¿no? Es decir, atender sus necesidades económicas, judiciales, de impunidad, de venganza, de persecución o de enriquecimiento. Y eso es lo que hay que cambiar. Hoy, y con todo el respeto, porque estamos hablando con una radio cuencana, lo mismo si usted compara al país, y con la excepción de ciertas ciudades, con Cuenca. Cuenca es una de las pocas ciudades del país en donde lo público funciona algo mejor. No digo que sea perfecto, pero funciona algo mejor. Yo me llevo el ejemplo de la pandemia. Yo venía de la tragedia de Guayaquil, en donde se nos robaban hasta el jabón de los hospitales nuevos, 3 hospitales inmensos nuevos. ¿Ya? Y fui luego de estabilizarlo de Guayaquil a Cuenca, y con hospitales que no son en infraestructura nueva, me encontré con profesionales honestos, que realmente no necesitaban
un liderazgo como el mío en ese momento porque tenían clara la película, con todas las dificultades y problemas que trajo una pandemia de esa magnitud, pero lo público estaba funcionando bajo el mismo marco legal, pero con personas honestas. Entonces, ese es el desafío que tiene el Ecuador, tratar de llevar a las personas correctas a los lugares más importantes, más difíciles de liderar. Ahora, economistas, Jorge, están también las circunstancias que se dan en el país, esos problemas cíclicos que usted ha mencionado, la pandemia, la sequía, los apagones, si no es eso, es un terremoto, efectos cíclicos que nunca faltan, pero está también así es, están también las reformas tributarias, decenas de reformas tributarias que se han puesto en práctica en los últimos gobiernos. La última de Noboa no fue nada fácil. Las contribuciones especiales, el IVA, si bien pusieron en orden al fisco, tuvieron un efecto de cascada. Bajó el consumo en hogares, hubo despidos, afectó también a los más pobres de Ecuador. Y el presidente vuelve a estar nuevamente en una encrucijada, se da por descontado, es condición sine qua non otra reforma tributaria que se impondría en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si es que esto es ineludible, ¿qué características debería tener esta nueva reforma tributaria? No creo que estén pensando en reforma tributaria, más bien en revisión de subsidios. Cuando usted revisa la decisión del IVA, yo no soy muy amigo del tema del IVA, porque es un impuesto regresivo. Siempre traté de encontrar las soluciones fiscales más a nivel de IVA e impuestos temporales extraordinarios a los altos patrimonios. Pero, ¿por qué? Porque eso trata de no afectar el consumo tan directamente. Si usted revisa, las eliminaciones de subsidios en el Ecuador no han tenido efectos inflacionarios. ¿Por qué? Porque pegan a los 2 quintiles más altos, más directamente. Ahora, igual hay que buscar compensaciones directas y claras, sobre todo en transporte público. Yo tengo una que para mí debería de ser política pública, que es el transporte urbano gratuito para estudiantes de todo el sistema fiscal, desde el básico hasta el superior, porque compensa cualquier impacto que pueda tener en el bolsillo de las familias más pobres, pero además garantiza la inserción escolar que viene de caída en el Ecuador. Y una de las razones es la dificultad económica que tienen los padres para que sus hijos puedan comprar un pasaje. Una realidad tan dura que debería de resolverse con una política pública como la que le digo. Usted va a realizar subsidios, tiene que dar compensaciones claras, ¿sí? Mire lo del IVA. Los apagones se comieron 2 veces el IVA. No sé si me explico, Gustavo. O sea, el esfuerzo que pudimos hacer todos, pagando un IVA adicional, a nivel fiscal fue diluido por los apagones, ¿ya? Es decir, si seguimos con este tipo de eventos extraordinarios, ¿ya? Cada protesta violenta de estas que el liderado del señor Issa ha costado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Una locura, una locura. Imagínese usted, entonces, ojalá el gobierno, habiendo recibido el respaldo ciudadano que ha recibido, logrando formar una bancada mayoritaria en la Asamblea, que creo que lo va a lograr sin dificultad, pueda tener ese norte, volvemos a lo que le decía unos minutos, de poder mostrarnos un país a mediano y largo plazo que nos permita soñar a los ecuatorianos más allá de apagar las crisis que enfrentamos a diario. Ese para mí es el desafío. Si es que usted proyecta un país a mediano y largo plazo y dice, estamos haciendo esto de aquí, que puede parecer difícil, pero es para lograrlo de acá, que es lo que necesitamos, pues podrá contar con el respaldo de la ciudadanía porque habremos confiado en un proyecto de país. Pero se necesita un proyecto de país que vaya más allá, insisto, de la coyuntura. Bien, queremos agradecerle mucho, sin perjuicio de que nos deje cualquier mensaje final, sobre todo para la audiencia que mira con preocupación el futuro cercano. Saludarlos a todos, agradecerles la invitación y como le digo, me encantaría poderle dejar un mensaje más reflexivo respecto a esta convocatoria de constituyentes, pero me gustaría primero saber cuáles son los objetivos del gobierno en esta materia para poder opinar. Mientras tanto, no hay más que expectativa, Gustavo. Un abrazo a todos, un saludo a los cuencanos, en especial a los azuayos, y ojalá hasta la próxima, Gustavo. Saludos. Gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Ecuador, ex candidato a la presidencia de la República.